Bueno, en esta clase ya nos vamos a meter de lleno en lo que son las uniones químicas, específicamente la unión iónica y la unión covalente. Lo que vimos en la clase anterior fue repasar un poco qué es la materia y la dividíamos en principio de si uno la podía separar por un proceso físico o no, en los casos en los que no consideramos que era una sustancia pura, y si se podía descomponer por un proceso químico era un compuesto, pero si no era un elemento. Por el otro lado, si sí se podía separar la materia por un proceso físico, teníamos una mezcla, y las mezclas podían ser tanto homogéneas como heterogéneas dependiendo de si es totalmente uniforme o encontrábamos fases en ella. Pero ahora vamos a hablar de enlaces. Para hablar de enlaces, primero tenemos que introducir un concepto que es la formación de iones. Como bien sabemos, si bien en los procesos químicos comunes el núcleo de un átomo no cambia, Z y N son constantes, los átomos pueden perder o ganar electrones fácilmente. Esto es importante. Tanto los protones como los neutrones no cambian, los electrones sí. Cuando los electrones son ganados o perdidos, lo que se generan son partículas cargadas. Estas partículas cargadas en química las llamamos iones. ¿Qué es Z y N? Bueno, recordemos que Z es el número atómico, que es el número de protones, N es el número de neutrones y A era el número másico, que es la suma de protones más neutrones, es decir, Z más N. Y que en un átomo neutro lo que pasaba era que la cantidad de electrones era siempre la misma que la de protones, pero acá estamos hablando de partículas que no son neutras, es decir, que el número de electrones va a variar con respecto a la de protones. Los iones tenemos de dos tipos: los cationes, que están cargados positivamente, o decimos que están con carga positiva más, generalmente lo simbolizamos con un símbolo más. Este catión sucede cuando un átomo neutro pierde uno o más electrones. El resultado es un átomo donde su número de protones es mayor al de electrones, por lo que podemos simplificar diciendo que los protones, en este caso de los cationes, son mayores a los electrones. Mientras tanto, los aniones es lo contrario, son los que son cargados negativamente, o los designamos con una carga negativa menos. Esto sucede cuando el átomo neutro gana uno o más electrones. El resultado es un átomo donde el número de protones, en este caso, es menor al de electrones, y tenemos entonces el resultado más electrones que protones. Vamos a la formación. ¿Cómo se forman exactamente estos iones? En primer caso tenemos la formación de cationes. Si consideramos el átomo de sodio, el cual naturalmente pierde con facilidad un electrón, se origina un catión. Acá tenemos el átomo neutro, sodio, y acá tenemos esto que simboliza que el átomo de sodio quedó con una carga positiva y lo que hizo fue perder un electrón. Entonces, esto es como decir que sodio positivo más un electrón me daría el sodio neutro. Y se escribe de esta manera cuando queremos explicar que perdió un electrón. La flecha va hacia la derecha porque nosotros partimos de este sodio neutro, y va del lado izquierdo, y la flecha hacia la derecha significa que este es nuestro producto, esto es lo que obtenemos al final. Un sodio positivo y un electrón dando vueltas. Por ahora, considérenlo así, después vamos a ver bien a dónde va ese electrón, no queda flotando. Entonces, de este lado tenemos un sodio que partimos de esta relación en la cual Z es igual a 11, el número de protones, que podemos simplificar poniendo P+, es 11, el número de electrones es 11. Lo que sucede al perder un electrón
es que tenemos un ion sodio positivo, que es un catión. El Z se mantiene en 11, el número de protones se mantiene en 11, pero el número de electrones cambia. Es decir, pasamos de 11 electrones a 10 electrones, porque perdió un electrón. Por lo tanto, podemos afirmar que el catión formado tiene 11 protones y 10 electrones, por lo que su carga neta es más 1. Carga neta significa que la carga total de ese átomo, es decir, tanto positivo o negativo, en este caso, es más 1. ¿Qué son las flechas y signos? Es lo que ya les expliqué. La flecha simboliza para qué lado va. Este sería el reactivo, esto sería el producto, y nuestro producto es un sodio positivo con un electrón. Esto es importante. Traten de fijarlo porque esto lo vamos a tratar de aplicar después en el trabajo práctico. Ahora vamos con el caso inverso, la formación de aniones. Ahora vamos a considerar otro ejemplo, que es el átomo de cloro, que en este caso este átomo es el que suele adquirir un electrón, originando un anión. Nuevamente tenemos, en este caso, ahora es al revés. Antes teníamos el sodio solito de este lado y el electrón del otro lado. Acá sucede al revés. ¿Por qué? Porque tenemos el cloro neutro, que en este caso va a ganar un electrón. Así que de este lado, del lado izquierdo, es donde vamos a poner más E menos, que E menos significa electrones, por si no se dieron cuenta. Y hacia la derecha tenemos el producto, que ¿qué es? Un cloro menos. Entonces, partimos de un caso en el que el átomo de cloro tiene un Z de igual a 11, el número de protones es igual Z igual a 17, un número de protones que es igual a 17 y un número de electrones que es igual a 17. Pero cuando gana un electrón, lo que sucede es que ahora es un anión o ion cloro menos. El Z se mantiene, los protones se mantienen, lo que cambia es el número de electrones. ¿Qué sucede? Se suma 1. Teníamos 17 más 1, 18. Entonces en este caso el anión formado tiene 17 protones y 18 electrones, por lo que su carga neta es menos 1. Entonces, un átomo puede perder o ganar más de un electrón generando iones cuya carga dependerá de la cantidad de electrones ganados durante una transformación química. Yo en este caso les presenté el caso donde se gana 1 o se pierde 1, pero puede ser más de un electrón. Les voy a dar más ejemplos de cationes. Por ejemplo, puede que resulte en un hierro más 3, que es así como se lee, hierro más 3. Tiene 3 cargas positivas. Este hierro, ¿qué sucedió? Perdió 3 electrones. Otro ejemplo, el cobre más 2. Tiene 2 cargas positivas, acá esto está mal, acá tendría que decir 2. Tiene 2 cargas positivas. Esto ahora lo corrijo en el PDF, no se preocupen. Entonces, ¿qué pasó con este cobre? Perdió 2 electrones. Ejemplos de aniones. Nitrógeno menos 3, tenemos un 3 menos. Es un nitrógeno con 3 cargas negativas, es decir, este nitrógeno, que era neutro, ganó 3 electrones. Otro ejemplo, el oxígeno menos 2, tiene 2 cargas negativas. También ganó 2 electrones. Muchas veces lo van a ver como el número y luego el menos o el más, y en otros casos lo van a ver al revés. Es correcto de las dos maneras, mientras ustedes entiendan qué es lo que está pasando. Es importante que pongan la cantidad de electrones que se han perdido o ganado y si es positivo o es negativo. Por otro lado, los iones se pueden caracterizar de dos maneras también, que es cuando los iones contienen un solo átomo. En ese caso hablamos de iones monoatómicos, mono es 1. Un ejemplo es, por ejemplo, el hierro más 3, que es lo que vimos en la anterior. Es decir, tenemos un solo átomo que en este caso está cargado. Ahora, cuando hay a veces combinaciones de más de un átomo, y en ese caso hablamos de iones poliatómicos. Por ejemplo, el ion hidróxido,
que acá lo que tenemos es, esperen que pongo el puntero, tenemos un oxígeno, un hidrógeno unidos y toda esa molécula es negativa. Por lo tanto, la carga negativa se le considera a todo el conjunto. Casos positivos, un catión poliatómico sería también el ion amonio, que es un nitrógeno, 4 hidrógenos, recuerden que el subíndice me multiplica lo anterior, y todo este conjunto tiene carga positiva. Más adelante van a ver exactamente qué sucede aquí dentro, pero por ahora consideren de que todo esto está cargado. Bien, tipos de compuestos y fórmulas químicas. Hay algo que ya sabemos, que es que los elementos se representan por símbolos, por ejemplo, Cl para el cloro. También vemos símbolos como por ejemplo E-, que significa electrones, las flechas que significan la dirección hacia donde sucede la reacción. También sabemos que los átomos de distintos elementos se combinan entre sí, generando compuestos. También sabemos que hay elementos que se combinan siendo del mismo tipo, o sea, a veces tenemos oxígeno 2 y son 2 oxígenos. Pero acá vamos a enfocarnos en los que son distintos. Ahora, la representación de los compuestos se logra mediante una combinación de símbolos y así determinamos la fórmula química. La fórmula química lo que nos va a indicar principalmente es qué elementos están conformando ese compuesto, además del número relativo de cada elemento en el mismo mediante subíndices. Tenemos agua, que es H2O, H2, o sea, tenemos hidrógeno, ¿cuántos? 2. Oxígeno, 1. Sabemos que entonces el agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno, eso es cómo está, o sea, qué elementos están formando el compuesto, y la cantidad sería 1 a 2. La agrupación más pequeña de átomos sobre la que se basa la fórmula de un compuesto es la fórmula unidad. Ustedes preguntarán, ¿pero por qué? Si ya tenemos la fórmula química, ¿cuál es la idea de la fórmula unidad? Bueno, porque en realidad en la naturaleza las moléculas no están sueltas. Generalmente forman arreglos con otras moléculas, a veces del mismo tipo, que a veces es lo que se llama una estructura cristalina, cuando forman cristales que pueden ser más o menos amorfos. Esto no es importante que lo sepan con precisión, pero como para que entiendan que el mundo de las moléculas no son simplemente partículas aisladas que no interactúan. Por otro lado, bueno, vimos que las moléculas pueden estar formadas por átomos distintos, como ya hablamos, que son los compuestos. El ejemplo clásico, que este es el que se los di la clase pasada, es el del agua, que entonces ya les dije tiene 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno. La sal de mesa, que tiene un átomo de sodio y uno de cloro. El azúcar, bueno, es una molécula súper compleja, que es esta que está acá. Son 6 carbonos, esto se lee así, serían 6 carbonos, 12 hidrógenos, 6 oxígenos, y que se repite esta unidad porque forman cadenas, no importa, pero para que sepan que es compleja. El ácido clorhídrico, que es hidrógeno y cloro, etc. Todos estos son compuestos. Entonces, en esta clase vamos a estar ¿dónde? Acá, en compuestos. Todo esto ya lo vimos por arriba y acá es donde nos vamos a enfocar. Bueno, anteriormente definimos a una molécula como un conjunto neutro de átomos iguales o diferentes que se comporta como una unidad y tiene una existencia real. Para los ejemplos que dimos, el agua, por ejemplo, la fórmula unidad era equivalente a la molécula. El agua corresponde a lo que es un compuesto molecular. Importante, concepto número 1. Este compuesto molecular está formado por átomos no metálicos diferentes que se mantienen unidos entre sí por enlaces covalentes. Otro tipo de compuestos son los denominados compuestos iónicos, que están formados por iones positivos, que son los cationes, y negativos aniones, unidos entre sí mediante fuerza de atracción electrostática. Cuando hablamos de
no metálicos, metálicos, tenemos que volver a ver la tabla, que es la que nos va a indicar si ese elemento de nuestra molécula es metal o no metal. En el caso de los compuestos iónicos, lo que vamos a tener es una combinación de elementos metálicos con elementos no metálicos. Los elementos metálicos son los que van a tender a perder uno o más electrones cuando se combinan con elementos no metálicos. Y los elementos no metálicos tienden a ganar esos electrones. Entonces, tenemos la tabla periódica y decimos, los enlaces covalentes van a ser aquellos entre no metales. Recordemos que los no metales son estos de aquí, en violeta, acá dicen no metales, el hidrógeno. Todos estos de acá son los metales. Entonces, no metal más no metal, por ejemplo el agua, tenemos hidrógeno no metal, oxígeno no metal, tenemos un enlace covalente. En cambio, los enlaces iónicos, que son metal y no metal, van a ser combinaciones. Por ejemplo, el calcio, que es un metal, con el cloro, que es un no metal. Y al mismo tiempo sabemos que en los enlaces iónicos tenemos un catión y un anión. El catión va a ser metal, el calcio, recuerden que perdía un electrón y quedaba positivo. Y el anión es un no metal que quedaba negativo. Entonces, enlaces covalentes, mezclas entre esto en... Bueno, no importa, ya lo expliqué. Entonces, en un compuesto molecular que sucede a nivel del átomo, con los enlaces covalentes, bueno, en este tipo de enlace lo que sucede es que los electrones se comparten. Los elementos que forman estos enlaces son no metales, como ya lo vimos, y acá por ejemplo tenemos hidrógeno y carbono, se comparten los electrones. En los compuestos iónicos, como la sal de mesa, vamos a tener esto. Por ejemplo, cloruro de sodio, que es un compuesto iónico formado por cationes sodio y aniones cloro. Como habíamos visto cuando hablamos de la formación de los iones, lo que sucedía era lo siguiente. El sodio perdía un electrón, quedaba positivo, quedaba este electrón flotando. ¿Se acuerdan que dijimos que íbamos a ver a dónde va ese electrón? Y el cloro, que podía ganar un electrón, quedaba con carga negativa. Bueno, ¿a dónde va ese electrón? Al cloro, del sodio al cloro. Esta sería la representación en moléculas. ¿Qué es lo que sucede aquí? Está el sodio neutro, el cloro neutro. Este electrón del sodio pasa al cloro. Y lo que sucede es que el sodio tiene ahora uno menos, o sea, una carga menos, pero es positivo porque el electrón, recuerden que es negativo. Y el cloro queda con una carga negativa y un electrón de más. Ahora, esta fórmula unidad es neutra, cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque para que sea neutra, eléctricamente estable neutra, se necesita un ion de cada tipo, un catión y un anión. Es decir, un ion sodio positivo y por cada ion cloro negativo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que más 1 menos 1 es igual a 0. Y eso 0 significa que es neutro. De acuerdo a ello, la fórmula unidad de este compuesto puede escribirse como NaCl, que es sodio-cloro, cloruro de sodio. Ahora, hasta ahora ya vimos que entonces los electrones se pueden ganar, se pueden perder, pero se pueden compartir también. ¿Pero cuántos? Entonces a veces interviene un electrón, pero a veces intervienen más. ¿Y de qué depende esto? Depende de dos conceptos que están relacionados, que son la regla del octeto y la capa de valencia. En el octeto, no sé si ustedes recuerdan cuando decíamos que los gases nobles eran estables.
y que esto se debía a que tenían la última capa electrónica estable. Recuerden cuando vimos configuración electrónica. Estos son los gases nobles. Vamos a ver en su última capa 1s2, 1s2, 2s2, 2p6. Están completas, no pueden adquirir ningún electrón más a menos de que ya salten de nivel. Es decir, lo que sucede es que esa última capa de la configuración electrónica llega hasta el último espacio de electrones. Si queremos agregar uno más, tenemos que agregar una capa más. Los otros elementos de la tabla periódica logran esa estabilidad completando ese octeto. Siempre se dijo que es como si los elementos quisieran ser gases nobles. Obviamente no quieren ser porque no hay una intencionalidad, son simplemente átomos. Pero bueno, es una idea que a veces uno tiene en la cabeza y le ayuda a recordar esta regla del octeto. Ahora, ¿cómo hacen los átomos, el resto de los elementos, para llegar a completar esos electrones que les faltan? Bueno, hay varias maneras. Una es ganando electrones. Simplemente si yo tengo en la última capa 7 y necesito uno más, gano un electrón. Pero a veces lo que pasa es que necesito más de un electrón. Y ahí gano 2. Y etcétera. O sea, los necesarios para completar ese octeto. A veces, por ejemplo, tenemos 9 y es más fácil perder uno que ganar todo el resto de la capa. Por lo tanto, se pierde un electrón. Esto además está ligado a otro concepto más que vamos a ver más adelante, pero bueno, ahora no quise mencionárselos porque ya son muchos conceptos. Porque uno dice, bueno, ¿por qué ganan? ¿Por qué pierden? ¿Qué es lo que tienen los elementos? Y hay algo que se llama electronegatividad, quizá ya lo escucharon, pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Eso por ahora traten de entender este concepto de que algunos elementos ganan y otros pierden para completar esa última capa. La otra manera era compartiendo electrones, que es lo que sucede con los enlaces covalentes. Entonces, en los dos casos primeros, lo que sucede es lo que pasa con los enlaces iónicos, y cuando se comparten es lo que sucede con los enlaces covalentes. Entonces, los electrones de valencia en el modelo de enlace iónico lo podemos decir de otra manera, que es que en este modelo un átomo del compuesto cede uno o más electrones, que son los llamados electrones de valencia, a otro para quedar con 8 electrones en su capa más externa, y esos 8 electrones es la regla del octeto. Justamente octeto viene de 8. Por lo tanto, el átomo que cede electrones adquiere una carga eléctrica positiva y se convierte en un ion positivo o catión. Acá en esta figura sería esta parte de acá arriba. Mientras que el átomo que gana el electrón o los electrones cedidos completa el octeto en su capa de valencia y queda también cargado eléctricamente, aunque su carga es negativa. Por consiguiente, forma un ion negativo o anión, que es el ejemplo de acá abajo. Entonces, en base a esta figura que ya aprendimos, entonces que tenemos electrones de valencia, que son los que se ceden, los que van a estar formando, digamos, el enlace. Acá se transfiere, por ejemplo, en el sodio y cloro. Este flúor es otro elemento, pero no importa, viene para el ejemplo. Entonces ahí podemos terminar de explicar de cómo es que se forma el cloruro de sodio, teniendo por un lado el sodio positivo y el cloro negativo. Que en el caso, ¿por qué dice cloruro? Bueno, porque cuando tenemos el cloro en forma de ion, hablamos de ion cloruro. En cambio el sodio, la palabra no cambia, queda ion sodio. Bueno, esta clase fue bastante larga, creo. Sí, ya van alrededor de 24 minutos en total. Parece mucho, pero en realidad toda esta clase lo que uno trata de explicar y entender son dos cosas: los enlaces covalentes y los enlaces iónicos. Para poder entender bien todo esto es muy necesario entender conceptos antiguos que ya vimos en
otras clases como la configuración electrónica, cómo representamos los átomos, qué son los átomos, cómo representamos las moléculas, etcétera, qué son las capas de valencia, que bueno, ahora lo vimos, si no lo sabían, lo repasamos en esta clase. La regla del octeto, la tabla periódica es vital, es algo que la tienen que tener siempre a mano, saber siempre repasando qué era el número másico, qué era el número atómico, qué simbolizaba cada número. Bueno, claramente el átomo, el modelo atómico, es decir, qué son los protones, los neutrones, los electrones, las cargas, cuántos hay de uno, cuánto hay del otro, todo eso hay que tenerlo en mente para poder entender lo que son los enlaces, porque acá lo que está sucediendo es que tenemos elementos que vienen de una teoría molecular, atómica, que van a estar interactuando entre sí. ¿Y cómo sucede eso? Es a través de electrones. Así que bueno, para tratar de englobar todos estos conceptos, les dejo este trabajo práctico. Por el momento no les voy a dar demasiados ejemplos. Probablemente el siguiente TP, bueno, les voy a estar hablando de probablemente la carga electronegativa. Y probablemente vamos a terminar practicando con más casos y más ejemplos, pero bueno, por ahora traten de realizar estas preguntas. Si hay alguna duda, bueno, se puede hacer algún tipo de videollamada donde pueden hacerme preguntas. Eso, bueno, me lo pueden sugerir a través de ya sea WhatsApp o mail, no hay problema. Puede ser un tema difícil, pero quizás no es tan difícil, quizás todos lo entienden perfectamente y podemos avanzar con los siguientes temas. Así que bueno, eso es todo por ahora.